Y para hablar de los espías a lo largo de la historia está ya con nosotros Ángel. Buenos días, ¿cómo estás? Te voy a pedir que no digas mi apellido porque vengo de incógnito. ¿Ya lo viste? Sí. Sí, hoy tenemos un espía en el estudio. Exactamente. Ángel, tu nombre clave viene siendo... Hijo, no te lo puedo decir, mano. Te podría decir, pero entonces tendría yo que... No, debiste haber usado una identidad falsa, Así ¿eh? es. Ahí ya te equivocaste. Sí, yo te pondría Oso 1. Exactamente. Bueno, después vamos a platicar. Pero el asunto es que lo que dice Liliana es muy cierto. Espía y fama es algo que se contrapone, digamos. Totalmente. Muchos de los espías famosos fueron famosos porque los agarraron. Claro, Así es. Y entonces por eso los no conocemos. acabaron muy bien que digamos. Hay unos que, aquí dentro de la lista que vamos a dar, hay unos que sí sobrevivieron, incluso se retiraron y recibieron todo tipo de honores militares y demás, pero durante cuando ejercieron de espías, pues no los cacharon. Claro, excelente punto. Si fuiste un espía famoso, no fuiste un buen espía. No, porque Es no te cierto. pueden cachar, no pueden saber ni siquiera quién, no pueden ni siquiera saber tu nombre. Exactamente, esa es ¿No? la cosa, ¿no? Y bueno, comencemos, por ejemplo, y por la primera, yo creo que la espía más famosa de la historia y la que todos citamos es Mata Hari, que realmente se llamaba Margarita Selle y era una mujer holandesa. O sea, toda esta identidad que ella se creó de Mata Hari, de bailarina exótica que venía del Oriente, pues es una cosa que se inventó. Ella era una holandesa cuyo pasaporte holandés, que era un país neutral durante la Primera Guerra Mundial, le permitía pues cruzar de un lado a otro sin ningún problema y se dedicaba a espiar para los alemanes, a los franceses. En algún momento se intercepta un comunicado alemán donde hablan de un agente y tal y cual, y la detienen en un hotel de Francia y la ejecutan. Entonces te digo, pues no. De repente uno piensa que la profesión de espía es glamorosa y demás, y pues tiene también esos riesgos, ¿no? Que vives en el filo, que finalmente, ¿sabes qué? Yo por eso no podría ser espía, porque es finalmente ganarte la confianza de alguien y engañarlo, ¿no? O sea, vives de engañar de engañar a alguien, pues no sé, incluso de enamorarlo, Claro. o de, oye, préstame, déjame entrar, déjame ver estos documentos, y perjudicas a alguien. Sí, poco ético, sí es cierto. Quizá a alguien que merezca o no ser perjudicado, quién sabe, muchas veces decían, pues a mí me mandaban a tal o cual lugar y yo ni preguntaba, ¿no? Pero me imagino que ellos además deben de funcionar bajo el entendido de que ese es su trabajo, ¿no? Sí. Que no van a involucrar sentimientos, de que tienen un tipo de preparación muy distinta a la que nosotros podríamos entender, Sí. no van a tener esta parte más sentimental, más sensible de decir, es un ser humano al que puedo estar afectando. Bueno, sí, y hay momentos donde quizá puedes decir, oye, pues estaba yo espiando para los aliados en contra de los nazis que mataban, bueno, todo tiene sus asegúnes, pero ya en nivel 1-1 más íntimo debe ser complicado, ¿no? Y a base de preparación, pues debe haber cierta vocación también para el asunto, ¿no? Habrá Sin gente duda. que pueda y hay gente que no. Y tiempos. ¿Qué otro espía cuenta? Hablando, por ejemplo, de tiempos, podemos hablar de la Guerra Fría, ¿no? Si han visto esta película de Puente de Espías, que se la recomiendo mucho, esta paranoia que existía en Estados Unidos de que seguramente mañana nos van a tirar una bomba nuclear y se quieren robar, y entonces denunciabas al otro y demás. El mundo estaba dividido en dos bloques. Sí, en dos bloques tal cual. Y solamente hubo 2 civiles norteamericanos que fueron ejecutados por espionaje en Estados Unidos, que eran obviamente norteamericanos. Era el matrimonio Rosenberg, Julius y Ethel, que se descubrió que Julius, que trabajaba cuestiones científicas, robaba secretos nucleares, y Ethel, pues creo que lo único que hacía era nomás los pasaba a máquina para que su marido los diera, pero los detienen y son ejecutados en la prisión de Sing Sing, ahí en Estados Unidos. Fueron los únicos 2 civiles norteamericanos ejecutados en territorio norteamericano por la Guerra Fría. Sí. Y les voy a hablar de un hombre que no es tan famoso por ser espía, sino que era más famoso por sus conquistas amorosas. Y ya como Casanova... ¿Quién? ¿James Bond? No, ya como Casanova. James Bond no existe. O sea, finalmente James Bond es una creación inspirada en varios espías. Recordemos que Ian Fleming, su creador, bueno, pues era un niño de familia inglesa, porque sí era un niño bien, entonces lo mandaron a trabajar como a una división menos, o sea, no lo mandaron a la infantería a que se ensuciara porque tenía una carrera universitaria, entonces lo mandan a la parte de inteligencia y conoció a varios gente dedicada al espionaje, y de ahí sacó todas las ideas para su personaje de James Bond. Ahí está precisamente en pantalla de quien hablabas, Casanova. Ya como ahí apareció. Son los Rosenberg, y ahí está Casanova. Mira, ahí está. Ahí está Casanova con su traje, pues obviamente él era
de la Europa del siglo XVIII. Entonces, bueno, era famoso por sus conquistas amorosas. Sobre sí, todo, ¿no? pero pues también, precisamente como tenía acceso a las recámaras de muchos dignatarios a Así través es. de las, pues también espiaba para la República de Venecia, hasta que también tuvo problemas porque pues, no se medía y entonces se metía con... Y lo corren de Venecia, porque seguramente se metió con la señora que no debía y por cuestiones Así es. políticas. Su ego se convirtió en su verdugo. Exactamente. Sí. Luego tenemos a está Aldrich Ames, un doble agente de la CIA, que ese fue un escandalazo, que incluso llegó hasta la portada del Time, porque era un hombre pues que vendía, que estaba reclutar, lo mandaron del FBI a reclutar gente, digo, de la CIA, ¿no? El FBI solamente trabaja dentro del De territorio Estados norteamericano. Unidos, ¿no? Digamos. Así La es. CIA lo manda a reclutar espías, o sea, gente a Ankara, Sí. a Ankara, pero no ahí en Ankara. Turquía. Sí, Ankara, no aquí, no. En Turquía. Y de repente, más bien la KGB lo recluta a él y entonces durante mucho tiempo él estuvo conociendo muchos secretos de la CIA y muchos nombres de agentes que se los pasaba a la KGB y mucha gente murió porque pues él les pasaba las identidades a los Digamos rusos. que él hacía un doble espionaje o ya no hacía nada para los Estados Unidos, Pues, solamente digo, hacía trabajaba como que para- hacía, pero realmente trabajaba para la KGB, ¿no? Pues es que luego suelen ser Porque- dobles espías y se terminan yendo con el que les conviene en el momento. Porque además él no era tanto un agente de campo, sino más bien trabajaba dentro de las instalaciones de la CIA y en Langley, en Virginia, y se dedicaba a reclutar espías rusos. Entonces eso también le daba el pretexto para decir, pues es que sí, yo platico con ellos porque los estoy reclutando. Y no, lo que estaba era pasándoles información. Te digo, fue una cuestión que sacudió mucho Claro. a Estados Unidos. Te digo, llegó hasta la portada del Times. Y los Claro. espías no terminaron con ellos, inclusive acaba de haber uno muy famoso, Snowden, y seguirán existiendo. Seguirán existiendo. Los espías de acuerdo a las distintas tecnologías, distintas ¿no, Lilian? tecnologías. Claro que sí, Sí. porque además ellos ayudan a mantener, bueno, no que nosotros lo sepamos, pero seguramente ayudan a tomar ciertas decisiones y a que los países se vayan protegiendo de una o de otra manera, Digamos ¿no? que hacen su trabajo. Ayudan. Muy buen tema, Ángel, muchas gracias. Pues sí, te digo, y bueno, pues hay varios más, pero ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí. Híjole, nos quedamos con varios en el tintero, pero ni modo. Ya, por favor, te digo, no digas mi nombre. Por favor, No lo sí. diremos. Oso, Llámame al Oso colmate. 1.